La tarde del 15 de febrero, el aburrimiento estaba a punto de desvanecerse, aunque no de la manera que Ambrose Hank, aprendiz de primera clase del USS Maine, hubiera deseado. Alrededor de las 21:30, buscó distracción entablando conversación con otro marinero. Justo cuando la charla llegaba a su fin, una súbita y formidable llamarada embocó la parte delantera del barco. En ese fatídico momento, muchos de los compañeros de Hank perdieron la vida, cuando una explosión masiva en el lado de vapor del barco lo abrió y enrolló su cubierta principal sobre sí misma. Eran las 9:40 de la noche y el Maine se encontraba en medio de una pesadilla acuática, con sus camaradas cayendo en las fauces del desastre. A finales del siglo XIX, cuando los ecos de la historia resonaban con más de 4 siglos de imperio español, emergía en escena Cuba, una joya codiciada y una de las últimas colonias que desafiaba con tenacidad la lucha por la independencia. En este telón de fondo, un protagonista se alzaba, el general Arsenio Martínez Campos, quien, tras sellar una paz en 1878 con el Pacto del Zanjón, había brindado un breve respiro a la isla. ¡Soldados! ¿Por qué combatimos en Cuba? ¡Por nuestro Dios, nuestra patria y nuestro rey! Sin embargo, la serenidad no tardaría en desvanecerse ante la creciente insatisfacción de los grupos rebeldes a principios de 1896. En medio de este panorama crítico, Martínez Campos, como director de escena, propuso un nuevo protagonista, Valeriano Weyler, un hombre de determinación férrea y tácticas militares sin igual. Pero tras su fachada de compromiso con la victoria de 2 años, se ocultaba un oscuro secreto. En Cuba, el 21 de octubre de 1896, Weyler publica su famoso bando de reconcentración, que obliga a la población del campo a dejar sus casas y pasar a vivir en las poblaciones. La trama se identificaba al desarraigar a casi 500.000 de almas, arrojándolas en ciudades controladas por las fuerzas españolas en condiciones desastrosas. El objetivo, cortar los suministros a las fuerzas rebeldes lideradas por Máximo Gómez. Entre sombras y estrategias clandestinas, la mancha deshonrosa en el legado de Weyler se tejía, pero su motivación oculta no apuntaba a una exterminación de la población cubana, sino a sofocar la sublevación en un plazo razonable. No obstante, la retorcida política de reconcentración no hizo más que agravar la hambruna y miseria en las ciudades, ya azotadas por las acciones previas de terror y violencia ejecutadas por los rebeldes. Ya fuera por la mala planificación o diseño intencional, los puntos de concentración no estaban preparados para manejar el flujo de refugiados, lo que resultó en hambruna y miseria. Hubo pérdidas de decenas e incluso posiblemente cientos de miles de civiles cubanos, amplificadas por la prensa estadounidense, tejieron un tapiz de desesperación que sellaría el destino de Weyler. La prensa internacional y la impopularidad creciente en sus medidas llevaron a su reemplazo como parte de los esfuerzos para calmar la situación en Cuba y mejorar la imagen de España a nivel internacional. Seguían recibiendo apoyo de la población local de alguna manera, y el tener guarniciones alrededor de esta población cercana en estos campos de reconcentración, lo que produjo es un aumento de las enfermedades tropicales. Estas tropas peninsulares, gente mandada de España para guardar estos reconcentrados, eran los que acabaron sufriendo más paludismo que los reconcentrados. Además, añadido a esto, la insuficiencia de alimentación, el equipo, el vestuario, calzado, etcétera, totalmente inadecuado, de manera que la reconcentración, esta propuesta por Weyler, además de cruel, fue inútil. En los pasillos del poder, España no ignoraba los crecientes intereses que Estados Unidos había estado mostrando por la isla, consciente de su valor económico, agrícola y estratégico. Incluso el peculiar cónsul general de los Estados Unidos en La Habana
Fichot Lee, un personaje cuestionable para el puesto al no hablar español, poseer escasos conocimientos sobre Cuba o España y carecer de experiencias diplomáticas previas, estaba al tanto de las maquinaciones. Según sus propias palabras, la isla se convertiría en un inmenso jardín que abastecería a los Estados Unidos con sus primeras verduras y frutas, convirtiéndose en su posición más rica y próspera. En medio del caos creciente, la situación en la isla se tornaba cada vez más volátil, exacerbada por la manipulación mediática liderada por Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, influyentes magnates de la prensa amarillista estadounidense. En enero de 1898, se desataron tumultuosas protestas en La Habana, marcadas por el ataque a las oficinas de 4 periódicos. Estas protestas fueron protagonizadas realmente por oficiales del ejército español y voluntarios. Indignados por los editoriales anti-Weyler publicados en los periódicos, Fichot Lee afirmó que estos serios disturbios eran evidencias de un peligroso sentimiento antiamericano generalizado. Todo lo que afirmaba era falso. Sin embargo, a partir de los insistentes y exagerados reclamos de Lee, se desataría un efecto dominó de graves consecuencias. La población estadounidense reclamaba una inmediata intervención en Cuba para aliviar las calamidades que sufría la población. Fue entonces, el 24 de enero, cuando el presidente William McKinley, presionado, decidió desplegar su carta maestra, enviar el imponente acorazado USS Maine a La Habana. Dicho arribo se comunicaría al gobierno español con apenas 18 horas de antelación. El Maine fue enviado a diferentes puertos de los Estados Unidos dependiendo de la situación política, y cuando las cosas empeoraron en La Habana, el Maine fue acercándose de puerto en puerto como una pieza de ajedrez, dependiendo de la situación que reinase allí. Bajo la fachada diplomática de una visita de cortesía, con el antiguo pretexto de asegurar la protección de los ciudadanos estadounidenses en Cuba, se escondía una agenda oculta. Fue un alarde de poder hacia los españoles y los cubanos para decir que el gobierno estadounidense defendería sus intereses, pues tenía grandes inversiones en la isla. Estados Unidos buscaba impulsar la insurrección cubana y enviar una señal de fuerza a España, sumiendo en ambas naciones en una danza peligrosa de tensión. En esta misión, aparentemente amistosa, el barco tenía que presentar una fachada de perfecto orden desde el exterior. Sin embargo, entre los pliegues de esa aparente calma, los oficiales y la tripulación estaban alerta en sus puestos, mientras las municiones y torpedos permanecían a mano, listos para entrar en la batalla en cualquier momento. En este contexto, el acorazado Maine ingresó a la bahía de La Habana el 25 de enero de 1898 a las 10 de la mañana. Mientras una multitud de cubanos observaba con curiosidad la majestuosa entrada del buque al puerto, a bordo, las tensiones eran palpables en el aire como un cuchillo afilado. Aunque Ambrose Hahn percibió que todo parecía tranquilo, sus sentidos se aguzaron al escuchar a otro marinero comentar a sus amigos: "Nunca saldremos vivos de aquí". Y, de hecho, no estaba realmente alejado del destino que los aguardaba. La historia tomaría un giro sorprendente. Es relevante señalar que el Maine, al arribar a La Habana, después de una larga construcción de 9 años, había quedado rezagado en términos de avances navales. Su armamento, blindaje y potencia de fuego eran obsoletos, y la falta de velocidad necesaria para su función como crucero lo situaba en un punto de inflexión crucial. Por tal motivo, era considerado un acorazado de segunda clase.
Su tripulación, compuesta por 355 hombres, incluía 26 oficiales, 290 marineros y 39 marines. El capitán, Charles Sisby, de 52 años, líder de la nave, mantenía comunicación constante con el cónsul general de los Estados Unidos en La Habana, Fitzhugh Lee, para mantenerse al tanto de los acontecimientos en la ciudad. A medida que aumentaba la tensión a bordo, la tripulación se veía limitada en sus movimientos debido al estado de alerta, con la prohibición de desembarcar. No obstante, tras días de restricciones, la orden se levantó para los oficiales. En el primer domingo después de la llegada del acorazado, el capitán Sigsbee y el cónsul Lee recibieron una invitación especial: asistir a una corrida de toros organizada por oficiales españoles. En la arena, el famoso matador Mazzantini, el torero, se preparaba para enfrentarse a una multitud rugiente. Había transcurrido 3 semanas desde la llegada del Maine, y durante la estancia se permitió la visita al barco, principalmente de cubanos curiosos, todos acompañados de un guía y estrictamente vigilados para prevenir la introducción de explosivos u otro artefacto que pudieran poner en peligro la nave. Era la calurosa y nublada noche del 15 de febrero. El Maine descansaba apaciblemente en la boya número 4. No se había movido desde el momento de su llegada del lugar. Casualmente, lo habían posicionado de manera estratégica, en una posición de ataque altamente favorable. Desde esta ubicación, sus cañones de 10 pulgadas tenían la capacidad de alcanzar fácilmente todos los objetivos civiles y militares en La Habana. A su derecha se encuentra el City of Washington, inmediatamente a su izquierda el navío español Alfonso XII, más allá, el también español Legazpi y la fragata alemana SMS Gneisenau. Todos están ubicados a 300 pies unos de otros y el conjunto se encuentra a unos 500 metros del puerto habanero. Momentos antes, bajo las tenues bombillas de la pasarela de estribor, algunos marineros habían bailado el son de la música de un acordeón. Se habían realizado las revisiones diarias de las temperaturas de los polvorines y los depósitos de carbón se habían informado que todo está seguro esa noche a las 8:00. Toda la tripulación estaba en el barco, excepto 4 oficiales que habían desembarcado para asistir a una fiesta. A las 9:40 de la noche, una explosión sorda, como de un disparo, puso en alerta a los tripulantes del acorazado y la parte delantera del barco se elevó. Y solo unos segundos después, otro estallido de una potencia descomunal hizo volar con violencia el barco. Más de 5 toneladas de pólvora detonaron, destruyendo el tercio delantero del barco, donde dormían los marineros, lo que hizo imposible la fuga de la mayor parte de ellos. Después de recobrar el conocimiento, Ambrose Hank se apresuró a ayudar a otros a bajar el bote del capitán. Notando con consternación la rapidez con la que el barco había llegado al agua, una clara señal de que el Maine se estaba hundiendo. Posicionándose en la proa del barco, comenzó a rescatar a los hombres del agua. Finalmente, convencido de que no quedaba nadie a bordo, Sigsbee subió al bote y ordenó a la tripulación que se alejara. Eran las 9:45 de la noche. Am tomó agradecido el haz de guía, sintiendo el dolor en sus manos por el fuerte agarre utilizado para sostenerlo durante esos momentos de tensión. Los remos golpearon el agua mientras el bote se dirigía hacia el buque City of Washington, y el Maine, envuelto en llamas, desaparecía lentamente en el puerto de La Habana. Hasta el momento, nadie conoce la causa de la explosión. Los marineros heridos del Maine no saben explicar lo ocurrido. Están perplejos. La explosión había sacudido toda la ciudad de La Habana. Pagliari Soler, el jefe de la policía de la ciudad en aquel entonces, en su informe certificó que ni un solo oficial estadounidense ni un solo agente del consulado se presentó en el lugar de la tragedia.
Ambrose Sam fue uno de los afortunados. 266 de sus compañeros se perdieron en el gran desastre. Entre los miembros de la tripulación que perdieron la vida se contaban individuos de diversas nacionalidades, como irlandeses, noruegos, daneses, suecos, alemanes, escoceses, japoneses, belgas, griegos, franceses, además de estadounidenses. Claramente, se trataba de una tripulación internacional. El capitán Sisby y la mayoría de sus oficiales sobrevivieron. Sus alojamientos estaban en la popa, en la parte trasera del barco. En total hubieron 89 sobrevivientes. Después de la trágica explosión del Maine, un sinfín de titulares sensacionalistas se desató en varios periódicos estadounidenses, liderados por el New York Journal de William Randolph Hearst y el New York Post de Joseph Pulitzer. Los medios apuntaban directamente a los militares españoles como los culpables de la destrucción del buque. La misión no se limitaba a informar. Tenía la finalidad de sembrar confusión y distorsionar la realidad. En fin, su objetivo era persuadir a la opinión pública estadounidense de que la guerra contra España no era solo necesaria, sino también justa. Los españoles sintieron una preocupación inmediata. Sabían que la pérdida de un barco en su puerto podía llevar a la guerra. Las autoridades españolas negaron de manera contundente cualquier vínculo con el incidente y manifestaron su disposición a colaborar con los estadounidenses para esclarecer los hechos. No obstante, los Estados Unidos no demostraron interés en iniciar un diálogo, lo cual resulta sumamente curioso. Sin lugar a dudas, un juego de intrigas y manipulaciones se gestaba entre las sombras. En el misterioso contexto de la explosión, se desplegaban dos posibles explicaciones, cada una más intrigante que la otra. Por un lado, el Maine podría haber sacudido a la destrucción de manera accidental, poniendo en jaque la carrera del comandante Sisby, quien tendría que rendir cuentas sobre la tragedia ocurrida bajo su mando. En el otro extremo, la sospecha recaía en un acto deliberado, una conspiración que implicaba a las autoridades españolas, disidentes operando en contra de su propio gobierno o insurgentes cubanos. Aquí, la trama se enredaba aún más, ya que la atribución de culpabilidad recaería en España, responsable de la seguridad del buque en aguas cubanas, siempre y cuando hubiera cumplido con las normas portuarias. Además, la pregunta intrigante surgía: ¿la explosión había ocurrido dentro o fuera del buque? En esta encrucijada, la respuesta no solo decidiría la responsabilidad, sino que desentrañaría los hilos de un misterio que envolvía al Maine en una red de conspiraciones y oscuros secretos. Paralelamente, hubo otros eventos que tuvieron lugar antes de la explosión, generando incertidumbre y planteando nuevas interrogantes. Paglieri, el jefe de la policía de La Habana, elaboró un inquietante y revelador informe acerca del teniente John Blandin. Durante la estancia del buque en La Habana y aún antes en los Estados Unidos, este oficial expresó su descontento y sentirse maltratado por la Armada, y sugirió que podría hundir cualquier barco de la Marina, incluyendo el Maine, si se le pagaba generosamente. Dos marineros de la tripulación escucharon estas declaraciones y las informaron al comandante del buque, quien les exigió una declaración por escrito. El comandante Sisby llevó a cabo una investigación reservada sobre Blandin por encargo del Servicio de Inteligencia Naval durante la estancia en La Habana. La noche de la catástrofe, el oficial John Blandin era el encargado de la guardia nocturna y lograría sobrevivir a la explosión. Sin embargo, lo peculiar de su caso reside en la carta que escribió a su esposa al día siguiente de la tragedia. En esta carta se encuentran afirmaciones y expresiones de extraños temores. No estoy herido, perdí todo, excepto la ropa que llevaba puesta. Gracias a Dios, querida, salvé una vez más la vida. Nadie puede decir cuál fue la causa de la explosión. No creo que los españoles hayan tenido algo que ver. No publiques esta carta. ¿Por qué Blandin sugería que los españoles no tenían nada que ver con la explosión? Además, ¿cuál era la razón por la cual no deseaba que esa carta saliera a la luz pública? Blandin moriría 5 meses después en un hospital psiquiátrico de Baltimore, padeciendo fuertes dolores de cabeza y alucinaciones. La Armada estadounidense envió a La Habana el torpedero Cushing, una embarcación pequeña de apenas 140 pies de eslora,
con una tripulación compuesta por 20 hombres y 2 oficiales. El propósito era abastecer el Maine con municiones y otras provisiones. Según algunos autores, el torpedero arribó el día 10 y permaneció junto al Maine hasta el día 13 de febrero, 2 días antes de la explosión. Sin embargo, para otros, el torpedo no regresó inmediatamente a Cayo Hueso, como se suponía que debía hacer después de estrellar las provisiones, sino que permaneció junto al Maine hasta el momento de la explosión. Pero si todo permanecía tranquilo en ese momento, entonces, ¿cuál fue la verdadera misión al enviar el Cushing a La Habana? A todo esto se suma que el yate bucanero, propiedad del magnate de la prensa William Randolph Hearst, había estado en La Habana una semana antes de la explosión, llevando a bordo periodistas y fotógrafos. Se ancló cerca del acorazado y el 10 de febrero ingresó a La Habana sin los permisos necesarios y sin la documentación en regla. Las autoridades españolas tenían el derecho y la obligación de registrar su carga, pero el buque se negó a someterse a la inspección aduanera. El mismo día de su llegada, el magnate cursaría una invitación a la oficialidad del MEN para una cena homenaje a bordo de su yate. El 11 de febrero, se emitiría una orden de multa y expulsión del bucanero de aguas españolas, la cual fue cumplida sin objeciones. Existen partidarios de una teoría que sostiene que el yate de Fer no tenía razón aparente para estar en La Habana cerca del Maine en esa fecha, a menos que estuviera transportando algún artefacto explosivo que luego sería colocado en el Maine. Sin embargo, esta afirmación nunca se confirmó. En medio de la creciente tensión, tanto España como Washington designaron comisiones independientes para investigar el incidente, pero sus conclusiones divergentes solo contribuyeron a aumentar la confusión. Además, los estadounidenses afirmaron que, a pesar de encontrarse en aguas españolas, los restos del buque eran considerados territorio estadounidense. Por lo tanto, no permitieron que las autoridades españolas examinaran minuciosamente los restos ni pudieran ingresar para reconocer el interior del buque, limitándose su investigación a solo una observación visual. Una situación que resultaba sumamente inusual. A pocos días de la explosión, en los periódicos de Hearst y de Pulitzer publicaron dibujos de cómo los españoles habían volado el barco. Lo plasmaban con todo lujo de detalles, mostrando el estallido y cómo había ocurrido. Y el público, por supuesto, se lo creyó. Los titulares sensacionalistas decían que los españoles podrían tener algo que ver con la explosión del acorazado, y nació un deseo de venganza. Según la versión española, la combustión espontánea del carbón almacenado en las carboneras, situadas junto a los almacenes de munición del MEN, fue identificada como la causa de la explosión. Argumentaron que el origen no podía haber sido una mina, ya que no se detectó ninguna columna de agua y no se encontraron peces muertos. Es relevante considerar que la llegada imprevista del MEN a Cuba plantea dudas sobre la posibilidad de una acción premeditada. Además, cabe destacar que los buques de la Armada Española Alfonso XII y Legazpi, anclados junto al MEN en el momento de la explosión, también resultaron dañados durante el incidente. La Marina estadounidense condujo a un tribunal de investigación que interrogó a los sobrevivientes, incluido al oficial del mando, el capitán Charles Sisby. La investigación del tribunal se centró en una pequeña embarcación amarrada cerca del naufragio, para lo cual se reclutaron marineros de otros barcos como buzos. A pesar de su conocimiento limitado sobre la arquitectura del barco, 3 semanas después lograría encontrar una gran plancha de metal que se había desplazado hacia el interior del barco, evidenciando claramente que solo una fuerza externa, como una mina, podría haberla empujado hacia adentro, y la colocación verde de la plancha indicaba que formaba parte de la estructura exterior del casco. Debido a esto, el tribunal llegó a la conclusión de que el MEN sufrió 2 explosiones, la primera provocada por una mina debajo del barco y la segunda por un pañol de municiones. Aunque algunos expertos contemplaron la posibilidad de un accidente, la teoría de la mina se estableció como la versión oficial de Estados Unidos. Hasta 1911, el Maine descansó en el puerto de La Habana. En ese año, el gobierno estadounidense
tomó la decisión de recuperar los restos sumergidos del barco desde el lecho de la bahía. Se construyó un dique alrededor del naufragio y se drenaron las aguas para permitir un examen meticuloso de los vestigios del buque. La construcción llevó casi un año antes de que pudiesen extraer el agua, pero entonces surgieron los problemas porque esperaban que fuese hermética y no lo era. El agua entró dentro y además sufrió el azote de 2 huracanes. El equipo estaba determinado a localizar la extensa porción del casco de 9 metros cuadrados que se había doblado hacia adentro, según los informes de los buzos en 1898. Esta confirmación podría respaldar la presencia de una mina exterior. Finalmente, el 7 de noviembre de 1911, encontraron la gran aleta de acero que en su momento formó parte del casco externo y que se denominó sección 1. Según las imágenes, se había curvado penetrando en el interior del barco. El grupo de 1911 también estaba presionado, en parte porque los Estados Unidos no desearían admitir que lo que desató la guerra hispanoamericana fue un error de interpretación de la Marina en 1898. La Marina se mostraría reacia a admitir que el buque quizás fue destruido por una negligencia. Por tanto, las conclusiones de esta revisión fueron esencialmente las mismas que las de la investigación de 1898, atribuyendo el hundimiento a una carga explosiva externa. Una vez completadas las operaciones, el Maine fue remolcado, dinamitado y hundido en alta mar. Los restos del buque yacen hoy a 3 millas náuticas al norte del Castillo del Morro de La Habana, sumergidos a una profundidad de 1100 metros. A partir de ese momento, todas las teorías sobre la explosión tuvieron que basarse en pruebas circunstanciales, ya que el acto de hundir el Maine sin permitir una inspección internacional dejó cabos sueltos y dio lugar a especulaciones sobre lo que realmente sucedió en esa fatídica noche de 1898. No fue sino hasta 1974 que el almirante Jaime G. Rickover, utilizando exclusivamente la documentación disponible hasta ese momento, inició una investigación privada sobre los eventos ocurridos en el Maine. El despacho de Rickover habló con nosotros y básicamente nos dijo: averiguad la verdad, sea la que sea. La comisión resultante determinó que la explosión fue accidental y se originó debido a la proximidad del almacén de pólvora al cuarto de calderas. La posibilidad de una mina no era considerada plausible. Una mina estalla en un barco como ese y penetra un doble casco, tendría que tener al menos 45 kilos de pólvora y dejaría marcas en las planchas en un diámetro de entre 3 y 6 metros. Y no hubo nada similar a eso. Tengo que decir que no me queda ninguna duda de que la explosión no fue por una mina. Está claro que fue una explosión interna. Pero, dado que la sección 1 no se curvó debido al efecto de una mina, ¿qué fue lo que la hizo penetrar hacia el interior del barco? Hay varias formas de explicar cómo entró la sección 1 en el barco. Recuerde que esa sección tenía una superficie de 9 metros cuadrados. El agua solo tiene que fluir a 1,5 metros por segundo en una superficie tan grande para llevarla hacia adentro. Por más de 2 décadas, la explicación de Rickover fue considerada como el reconocimiento oficial de que la explosión tenía un origen interno. No obstante, en 1998, la revista National Geographic publicó un artículo argumentando que las averías en el buque podrían haber sido causadas tanto por una explosión interna como por una externa. Este hallazgo desafiaba la narrativa previamente aceptada y abría una vez más nuevas perspectivas sobre las posibles causas que contribuyeron al trágico evento. Todas las investigaciones realizadas hasta el momento concuerdan en que la destrucción y el hundimiento del Maine fueron el producto de la explosión de los cartuchos que contenían pólvora y municiones. El enigma, por tanto, radica en qué fue lo que desencadenó la explosión de los cartuchos. Hoy, la verdad sobre la causa de la explosión que condujo al hundimiento del buque permanece un manto de incertidumbre y misterio, aunque es difícil determinar si fue un accidente o un acto de sabotaje.
mediante un dispositivo interno o externo. Una certeza emerge: España no tuvo ninguna implicación en el suceso. Su implicación en algo así conllevaría consecuencias significativas, y no estaba en posición de asumir ese riesgo. La evidencia que podría arrojar luz sobre el origen del desastre fue cruelmente borrada por la potente explosión. Esta no solo sepultó la verdad bajo sus estruendosos efectos, sino que también eliminó gran parte de cualquier evidencia de eventos anteriores. En definitiva, sea cual fuere el origen de la explosión, lo que ha conferido importancia histórica al incidente del Maine es la manipulación que sufrió para convertirlo en un pretexto para la intervención americana en el conflicto hispano-cubano. Ya que solo unos meses después, el 25 de abril de 1898, la guerra hispano-estadounidense comenzaba oficialmente. Al explorar esta fascinante historia, se ha buscado presentar todos los aspectos de la misma. La falta de evidencias y fotografías detalladas del accidente hace que la información se base únicamente en relatos, testimonios y declaraciones juradas, que a veces difieren en sus afirmaciones. La elección del capitán Sigsbee como la persona más idónea para el cargo, según algunos, contrasta con la atención que llama su nombramiento y la asignación de la delicada misión de ir a La Habana en ese momento, especialmente considerando su falta de familiaridad con el buque. Incluso las investigaciones realizadas para esclarecer el suceso no han logrado llegar a un consenso, presentando resultados divergentes en cada caso. Otro aspecto llamativo es el velo de protección de los estadounidenses. Pidieron la revisión de expertos y comisiones internacionales solicitadas por España sobre lo sucedido, junto con la negativa posterior a realizar una nueva investigación después de la guerra, a pesar de una solicitud adicional de España, y el hecho de que en 1912 los restos del buque fueran reflotados y hundidos deliberadamente en una fosa del Caribe, parecen indicar una falta de verdadera voluntad para esclarecer los hechos. En resumen, el caso del Maine deja más interrogantes que respuestas, y la posibilidad de alcanzar la verdad en algún momento sigue latente. Y es que la verdad es lo que todos anhelamos. Hasta el momento, han transcurrido 125 años, y la última palabra no ha sido dicha.